uno se endeudaba de acuerdo a la inflación y el dólar. Arranqué pagando con dólar de 8.000 sucres y acabé pagando con dólar de 25.000 sucres. Entonces no había forma. Ese fue el carro más caro de la historia. Era lo que todos vivíamos en el día a día entre el 98 y 99 y en el 2000 nos dolarizamos. Así es que bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días con todos, buenos días quienes nos siguen a través de las redes y quienes están acá presentes. A ver, creo que Claudia acaba de mencionar un poco, y aquí yo sí digo, una vez más en campaña política, porque ya parece que esto es el cuento de nunca acabar. Tenemos una campaña en promedio, incluyendo primeras, segundas vueltas y sacando promedios más o menos cada 7 a 8 meses en el Ecuador, ¿ya? Esto implica incertidumbre, esto implica agotamiento, esto implica que quien quiera invertir, grande, mediano, pequeño, piense varias veces antes de llegar. Pero ¿qué pasaba antes? Cuando estábamos en Sucres, teníamos la moneda soberana, para estar un poco en el discurso, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos una moneda que se mantuvo relativamente estable entre los años 78 que entramos a la democracia, 79 que entramos a la democracia, hasta el año 90. Entre, no llegábamos a cumplir unos 100, comenzamos en los 80 con 28, 29 sucres por dólar, y de pronto en el año 2000 ya nos encontramos perdón, en el 92 salta la devaluación, hay una mega devaluación y entramos a un dólar de 2000. Habíamos saltado de 500. ¿Qué pasa con eso? Que lo que yo gano en sucres, 100.000 sucres, ¿ya? El lunes vale 100.000 sucres a un tipo de cambio de uno, para ponerlo en fácil. Pero si el tipo de cambio al viernes pasó a 5, ya mis 100.000 sucres ya no son los $100, sino son $50 o muchísimo menos. El Ecuador hasta el 99 tenía dos incrementos salariales al año. Se subía el salario para enero y se subía nuevamente el salario para julio. Sin embargo, lo que uno podía comprar en el mes de enero con los sucres recién subiditos del sueldo era mucho menos de lo que podíamos comprar en diciembre con los sucres ya con dos incrementos salariales. Ahora vamos y eso es un tema que es relevante, porque gran parte de la población ya ni siquiera se acuerda que era el sucre. No, nunca lo vivimos, nunca tuvimos el tema de por qué, y en los últimos meses, por qué si yo iba a comprar esta silla al almacén X y entraba a las 10 de la mañana y regresaba con la plata a las 2 de la tarde, ya no podía comprar al mismo precio que había acordado. Porque antes de que se dolarice la economía formalmente, ya el ecuatoriano había encontrado que había perdido la confianza en su moneda y había recuperado una moneda que le permitía tener estabilidad. Ya la banca tenía cuentas en dólares, ya las negociaciones y transacciones eran en dólares, ya ciertas empresas pagaban en dólares al tipo de cambio del día. Entonces ya había habido un proceso amplio en donde ya había a un cierto nivel un manejo dólares. El tipo de cambio, como les digo, se llegó a mover hasta 2 y 3 veces en un mismo día. Y la inflación, ahora hablamos de que la inflación se ha subido y llegamos al 3% y nos preocupamos. Bueno, la inflación en el Ecuador en el 99 llegó a casi al 300%. ¿Ya? Y claro, nada era previsible, el salario se perdía valor, comprarse un carro, y en el carro en una deuda de 5 años. Pensar en comprarse un bien inmueble con una deuda a 20 años plazos ni siquiera era algo que estaba en la mente. La decisión de entrar a la dolarización no fue una decisión fácil, que creo que quien impulsó esto desde antes fue Joyce de Ginata, pero en el mes de enero del 2000 la situación se puso tan crítica, la inflación estaba al dispararse a una hiperinflación,
Teníamos una gran inflación, pero no estaba calificada de hiperinflación todavía, y se tomó la decisión de dolarizar el país. Ya, como digo, ya se estaba manejando moneda dólar en el día a día, pero había que cotizar a cuánto se dolariza. Y ahí hicieron algunas cuentas, particularmente estuvo alguien que se nos fue en la pandemia, en Miguel Dávila, y llegaron a este valor de 25,000. ¿Cómo se llegó? ¿Qué se especuló? ¿Qué no se especuló? No importa. Se llegó a los 25,000 y claro, los que estaban en depósitos en Sucres perdieron cualquier cantidad de plata. Las jubilaciones se fueron a pique. Los salarios quedaron absolutamente aniquilados. Esa es una realidad. Porque no se hizo un proceso planificado como se pudo haber hecho y ya el Ecuador venía hablando varios años de este tema. En el año 2000 fue un shock, tuvimos inclusive la retención de los depósitos por una semana, pero esto permitió ir ajustando la economía. Cuando ya nos ponemos a ver, y el 2000 es un año de referencia, pero es un año que todos los indicadores, lo dirá cualquier economista, yo no soy, no los consideren, porque fue un año completamente de impacto. Ya para el 2001 la economía comienza a estabilizarse. 2002 ya comienza a verse un norte diferente. A pesar de que teníamos nuestras crisis políticas, que nunca nos faltan, eso sí, en el Ecuador nadie se aburre. Ya en el 2003 comenzamos a tener visos de inversiones importantes. No recuerdo cuándo fue, y aquí sí, el tema del aeropuerto de Quito, por ejemplo. Pero sí recuerdo que como inversión extranjera directa, la más importante que ha tenido el Ecuador en los 25 años de dolarización es el oleoducto de crudos pesados, con más de 2.300 millones de dólares en inversión privada en una programación y que además era un sistema de BOT, build, construir, operating, operar y transfer. Esa última T es la que nos está dando bronca ahorita. Porque el sistema de oleoducto, y esto aquí se le pongo como paréntesis, de crudos pesados ha operado maravillosamente con un crudo complicado de mover, prácticamente sin derrames, con problemas porque hay deslaves, porque tenemos terremotos, por una serie de razones, pero ha funcionado maravillosamente bien y con tarifas más bajas que el sistema de oleoducto transecuatoriano, pero que este año pasó a manos públicas. Vamos a ver qué se nos viene, pero es uno de los mejores ejemplos de cómo la inversión privada, bien manejada, con una previsión de estabilidad financiera y económica a largo plazo, funciona de maravilla. Ahora regreso al dólar. No quería dejar de mencionar lo del SOTE, lo del OCP, porque es interesante. Luego comenzamos nuestras crisis, tuvimos cambios de gobiernos, inclusive pues, sale el gobierno de Lucio Gutiérrez, asume el vicepresidente, luego de otra peripecia nocturna, asume Gustavo Noboa, y Gustavo Noboa inicia algo de manera muy agresiva que también es interesante. Las empresas constructoras de vialidad se comprometen a tener peajes. Ya en vez de tener un paisaje lunar en una carretera, yo recuerdo la Guayaquil-Machala, donde les juro que había manchas de pavimento en los huecos, porque era un desastre esa vía. Y claro, cuando tú tienes una vía de ese calibre, tú tienes y manejas o vas en transporte, el dueño del auto va a tener que pagar gasolina, suspensión, dirección, llantas, porque el deterioro del auto es 10 o 15 veces más. En esa época comienzan las concesiones viales y comenzamos a pagar peajes de a dólares, que claro, era un impacto de no pagar nada sin cuantificar cuánto nos costaba el viaje, porque una caída a un hueco nos podría costar el precio de la llanta. Comenzamos a pagar $1 por peaje, por cada cierto espacio, y comenzamos a tener vías de términos reales. El petróleo comienza a subir, en el 2000,
2005, si no me falla la memoria, tenemos el crecimiento país más alto de la historia hasta el día de hoy, del 8%, ¿ya? Ojo, ahorita estamos peleándonos entre el uno y, y arranca el año 2000, termina el 2006, elecciones, fuera la partidocracia, fuera todo, gana el movimiento de Alianza País, de, y este movimiento gana, y esto como anécdota, yo me reúno en el mes de diciembre, porque en esa época también, por alguna razón, poníamos arrancaba el gobierno el 15 de enero. En diciembre, antes de la segunda vuelta, nos reunimos con un grupo de empresarios, con el hermano del candidato, y él nos dice, primero la pregunta fue, ¿por qué los colores azul y verde? Porque eran colores nuevos, ¿ya? Y la respuesta creo que fue honesta, porque Movistar nos acaba de hacer el favor de empapelar el país de azul y verde. Y era muy fácil montarse en unos colores que el país ya estaba vestido, estaba acostumbrado y le era familiar. Era el cambio de Bell South a Movistar. Cosas de la vida. Esa parte no me la sabía, pero es interesante. Pero, fueron las palabras de Fabricio. Ganó a los pocos días, se viene el tema del pacto de los manteles que se llamó, y salen, sí, había como 100 asambleístas, 100 diputados en ese momento, y 57 son destituidos. El presidente Correa entra sin un solo asambleísta y en menos de 60 días tenía la mayoría en la asamblea con una nueva mayoría constituida ese rato y con una corte constitucional que se alineó al poder. Es decir, asumió el poder a las 10 de la mañana del 15 de enero. Yo creo que la corte ya se había alineado a las 9:30 de la mañana, que le permitió hacer estas vueltas. Nueva constitución, pero había un detalle. Desde años atrás, ya el presidente hablaba de que lo peor que ha hecho el Ecuador es el dólar. Y, y dicen que los empresarios son los que más se beneficiaron. Voy a ser un poco políticamente incorrecto. Mucha gente dice, pero es que Colombia tiene la devaluación que le permite ser más competitivo en las exportaciones. ¿Quiénes exportan? Son los empresarios. Entonces, claro, yo jugaba como empresario, yo tenía un salario de 100 que luego terminaba pagando 50 porque se iba devaluando, y yo negociaba en dólares y el salario se manejaba en sucres. Entonces, a mí como empresario el salario era un margen de utilidad oculto espectacular, ¿ya? Y en cualquier negocio. Entonces, cuando damos la vuelta a la tortilla, nos damos cuenta que el mayor beneficiado de la dolarización no fue el empresario necesariamente, fue el trabajador, formal o informal. Ese es el mayor beneficiario, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas, de las cuales mucha gente no las ha vivido, o sea, tenemos 25 años y 4 meses de dolarización, bendita dolarización, pero por alguna razón, la dolarización es el candidato oculto de todas las campañas políticas desde hace rato. Llega la campaña política y comenzamos a hablar que si el dólar es bueno o si el dólar es malo. ¿Y qué tiene que hacer el dólar? Si es el mejor activo que tiene el país. Tiene más popularidad que los dos candidatos a la presidencia juntos. O sea, tenemos que ser francos. Y en uno de mis programas entrevistaba a un economista y decía, no entiendo. El dólar es como la capacidad de caminar, ¿ya? Tú no te das cuenta la riqueza que tienes mientras tú puedes salir y estar caminando. Cuando tú tienes un problema de salud y te toca estar con yeso o desgraciadamente amputaron la pierna o alguna cosa por el estilo, recién ahí valoras. Entonces yo no entiendo por qué discutimos el tema del dólar en cada campaña política. Y este sí es un tema que no quería dejar de mencionar porque sí llama la atención. Ahora, por el otro lado, estamos en una elección muy similar a la
curioso, idéntica a la segunda vuelta de hace un año y pico, un año y medio, porque son los mismos candidatos a la presidencia, cambian los vicepresidenciables, ¿ya? Pero en los vicepresidenciables, del lado de doña Luisa, curiosamente los dos, sea Diego Borja o Andrés Arauz, son economistas que han expuesto públicamente sus documentos en contra de la dolarización, que hay que salir, que el Ecuador, que hay un país que decidió salirse de la dolarización o está peleándola, que es Zimbabue. El ejemplo de Zimbabue es altamente preocupante. Salió el dólar, pusieron una moneda paralela. ¿Y qué sucedió al poco tiempo? Ahí están peleándole todavía. Hay un mercado negro de dólares maravilloso, porque es lo que les da estabilidad. Pero la moneda de Zimbabue perdió confianza en el usuario. No es un tema de que si la moneda es buena o es mala, es cuál es la confianza del usuario, la confianza del ciudadano en su moneda. Si el día de mañana nos sentimos más confiados de negociar con conchas de Spondylus, probablemente sea la mejor moneda. Pero al momento y en las últimas décadas, no solo en el Ecuador, vámonos al siglo pasado, el dólar es la moneda más consolidada en el mundo y es la moneda implementada para prácticamente todas las transacciones. Ahorita China está tratando de ver cómo consolida su yuan digital. Vamos a ver qué pasa. Ese es un nuevo paradigma, pero hemos hablado del yuan desde hace 20 años y nada. El dólar sigue siendo la moneda que nos da confianza, que nos da estabilidad, que nos da previsibilidad. Ahora, ¿qué pero tiene el dólar? Cuando yo soy gobierno y yo necesito que todos ustedes estén contentos, ¿yo qué necesito? Poder ofrecerles cualquier cantidad de cosas. Una bufanda, un café, una cola, un sándwich, cualquier cosa que me va a costar plata. Los gobiernos no generan recursos económicos. Los gobiernos utilizan la extracción de los recursos de todos los ecuatorianos, en este caso, sean mineros, sean petroleros o sea de algún otro tipo, para abastecerse. Pero todo el gasto del gobierno sale de los impuestos. Y ese es un temita que hay que tenerlo en claro. Entonces, todo regalo, todo dádiva, todo subsidio, hablemos de los combustibles, no es que ustedes están pagando un chévere precio por el diésel. Sí, por el diésel están pagando un bonito precio, pero lo que no les cuentan es que a través de otros impuestos les están cobrando la diferencia. Y eso aplica absolutamente a todos los subsidios. Por eso una premisa fundamental es que los subsidios deben ser focalizados a quien los necesita y temporales hasta que te permitan salir del bache. Si te caíste con el auto en un hueco, ¿qué necesitas? Un par de manos extras que te ayuden a salir del hueco, que va a ser temporal. Saliste del hueco ya y la gente le das $1, no le das nada, pero gracias, hasta luego y tú sigues tu camino. Así funciona el mundo. Inclusive los seguros de desempleo a nivel mundial tienen un tiempo de acuerdo a las condiciones para que puedas buscar empleo. O sea, no es que, pues lindo sería. Yo me quedo desempleado, aplico el seguro de desempleo y me olvido. Y ya Taita Estado me mantiene el resto de la vida. Venezuela, yo creo que están pasando temas muy graves porque Venezuela se dio cuenta, aunque no lo va a admitir nunca, Venezuela se dio cuenta que el bolívar ya era completa y absolutamente inviable y permitió cierto manejo del dólar. Y Venezuela comienza a moverse nuevamente porque ya tiene dólares circulando, ya tiene una moneda que genera confianza, que genera previsibilidad. El caso extremo por el otro lado es el de Argentina. Yo en algún momento soy muy de la línea pro Milei.
Y en una entrevista que me llaman de Argentina, justo en la elección pasada, me dicen, ¿y qué opina del candidato Milei? Le digo, me preocupa, creo que es la mejor opción para la Argentina, pero me preocupa que su frontalidad, su carácter, su forma tan cruda de decir las cosas le pueda costar la elección. Pero no le costó la elección. Y me alegro infinito porque tenemos ahorita un ejemplo lindísimo de cómo. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, pausa. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien en una familia se queda sin ingresos? Se ajustan las cuentas. Que si tenemos el cable, que si tenemos el mega internet, que si tenemos la salida todas las semanas, pues bajamos. Y que si nos íbamos al restaurante finísimo, pues ahora tocará ir a uno menos caro, si queremos, y si la cosa se pone seria. La pregunta es, ¿por qué los estados, los gobiernos no hacen eso? Los gobiernos se quedan sin plata y regresan a ver así los votantes, impuestos. Y viene la reforma tributaria 1, la reforma tributaria 2, la reforma tributaria 3, y esta va a ser la última reforma tributaria, y este va a ser un impuesto por una sola vez, pero va a ser por una sola vez por la primera, por una sola vez por la segunda, por una sola vez por la tercera, y al final del día, los gobiernos no quiebran porque están quebrando a los ciudadanos, ¿ya? Y esto sí, hasta me han criticado por decirlo, pero es una verdad. Los gobiernos no quiebran porque nosotros, y hace poco le oí al exministro Vega, que decía es que vamos a hacer una reforma tributaria pensada a 20 años plazo. Yo le escribo a un amigo mío economista y le digo, tengo pánico de lo que estoy leyendo. Me dice, pero están hablando de la mama reforma tributaria. Le dije, sí, eso es lo que me preocupa, que sea la mamá cariñosa, cuidadora y benevolente con la burocracia y sea la madrastra cruel y perversa, peor que la de la Cenicienta, contra los ciudadanos y los empresarios. Cuando lo que hay que hacer es ajustar el gasto, le duela a quien le duela, y va a tener un impacto, sí va a tener un impacto. Pero seguir con una economía, acabo de revisar los datos que publicó la UDLA ayer, con una economía con un crecimiento del menos 0,5%, sostenido, y que el trimestre pasado sea del menos 1,5%, y cuando uno les oye a los economistas más entendidos, dicen, es que el Ecuador tiene que crecer al menos al 5%. Nosotros estamos en el menos 0,5%, latinamos en el 5%, pero con signo de aparte y con la coma cambiada de sitio. Entonces, esos son temas que hay que pensarlos, y ahora estamos caminando a un nuevo proceso electoral. Estamos a 72 horas, 48 horas, en que vamos a ir a tomar una decisión. Y vamos a ir a tomar una decisión en la cual, ¿qué queremos? Y ahí viene un tema, probablemente muchos quieran vivir de regalos. Es cómodo, tal vez un salario que nos deje vivir sin hacer nada, como una suerte de seguro de desempleo. Pero yo creo que el Ecuador no califica ahí. El Ecuador es un país que tiene la más alta tasa de emprendimientos a nivel latinoamericano. Sí, hay que reconocer que la gran mayoría son emprendimientos por necesidad, y que la gran mayoría muere antes de cumplir el primer año. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. ¿Por qué? Tenemos que ver cómo subsanar eso. Pero eso va a pasar cuando tengamos una economía que se vaya estabilizando. Y esa economía estable no se va a dar ni con más impuestos, ni con más subsidios, ni con más dádivas, ni con más regalos. Necesitamos una economía, y aquí yo retomo las palabras que decía, hablaba sobre mí, libertad. Una economía donde no tengamos miedo a salir a los medios a decir lo que pensamos, donde no haya coerción a la libertad de expresión. Están hablando de una nueva ley Mordaza. Por el amor de Dios, la ley Mordaza eliminó la corrupción, como yo dije en algún momento. Me decían, pero ¿cómo estás diciendo eso? Y yo, claro, cualquiera que denunciaba la corrupción le mandaban a cerrar el medio. Pero no es que eliminó la corrupción, no le permitían hablar.
más libertad económica, poder crear empresa, no tener que pasar eh, Quito ya es institucional, pero son 38 permisos para ver cómo te montas un puesto de salchipapas. No estamos hablando de nada del otro mundo. Entonces, ese tipo de coerción a la actividad económica. Laboral. Laboral, estuve yo 7 años representando al sector empresarial ante el Consejo Nacional del Trabajo. Y el 2019 trabajamos todo el año. Son trabajos pro bono al final del día. Pero ese fue un año especial porque usualmente cuando hablamos del Consejo, ay, ya están sentados discutiendo el salario del cual no van a llegar a un acuerdo. Obvio, muy difícil llegar a acuerdos, porque el uno quiere 100 y el otro dice yo puedo pagar uno. Y a mí me reclamaban cuando yo decía, tenemos que cumplirlo con lo que dice la ley, la inflación proyectada. Y si la inflación es cero, pues el incremento salarial debe ser cero. Reconociendo un detalle, el incremento salarial va sobre el básico. Entonces, quien está una pizca sobre el básico ya no necesariamente recibe. ¿Ya? El, el tema laboral. Si yo quiero ponerme un puesto de salchichas, entonces yo tengo, ¿qué es lo primero que hago? Veo cómo saco fuerzas personales. Veo cómo trabajo con mi hermano, mi hermana, mi mujer, algo lo más cercano posible donde no haya ninguna relación laboral, porque no hay plata para salarios, comenzando por ahí. Tengo que comenzar a vender y además, para poder vender, tengo que hacer el gasto del carrito, de las salchichas, del pan, de las salsas, una serie de cosas. Ahora las redes sociales nos permiten hacer publicidad más fácilmente. Ya no necesitamos ir a, ¿cómo era la empresa? Creacional, que más bien a ellos les fue bien, a ellos sí les fue un emprendimiento que despegó muchísimo en una década. Pero, y cuando ya estoy completo, ya las manos no nos alcanzan para cortar hot dogs, preparar las salchichas y queremos contratar a alguien, la primera cosa es saber cuáles son las reglas del juego. Tenemos una utilidad de $300 mensuales. Ya nos está quedando respiro. Contratemos a alguien a medio tiempo o por horas. No, por horas no se puede. Ah, chuta. ¿Y ahora cómo hacemos? A medio tiempo, es que medio tiempo ya estamos 470 con beneficios, más o menos son 600, son 300. Pero si le contratamos a esta persona, ya no nos queda utilidad para reinvertir. Ah, pero espérate, todavía no estás contratando, pero ya estás pensando. Eh, y si le contrato y yo tengo ya el negocito 3 meses, ¿qué pasa en 3 meses más? No sabemos. Me apunté un buen pepazo y estoy en el local al lado de la salida de un colegio con muchísima gente. Ya en 3 meses nos toca las vacaciones. Y si le contrato a esta persona ahorita y va a quedarse 4 meses, pasado los 90 días, tiene contrato y entra a contrato indefinido con una estabilidad mínima de 3 años. Entonces, si le tengo que liquidar a los 4 meses, tengo que pagar la indemnización por 3 años. No, realmente prefiero no contratar. Por eso es que los emprendimientos en el Ecuador son los que menos mano de obra generan, mano de obra formal. Y esta razón no solamente aplica al emprendedor, esta razón aplica absolutamente a todos los sectores económicos. ¿Ya? Por eso es que vemos que el empleo pleno en el Ecuador, no me gusta hablar de subempleo, porque cuando hablas de subempleo tienes que haber trabajado menos de 1 hora a la semana. O sea, todo y por todo, aunque sea en un semáforo limpiando parabrisas, menos de 1 hora a la semana. Eso es desempleo. Pero cuando vemos lo que es el empleo pleno, que son quienes cumplen los plenos los derechos, en el año 2019, diciembre, teníamos el 38.6% de empleo pleno. Que venía bajando desde el 14 sostenidamente. Una serie de reformas laborales perversas. Una de estas, la de los 3 años de estabilidad. Esa nos costó 5 puntos en empleo pleno. 5. Porque la gente no quiso arriesgarse.
Llegamos al 20, pandemia, ok. Habíamos trabajado en el 19, la pandemia, las cifras de la pandemia, nuevamente son cifras que no podemos valorar porque todo estaba patas arriba y no solo aquí, en el mundo entero. Pero estamos ahorita ya en el 25 y el empleo no llega ni siquiera a lo que teníamos en el 19. Se pelea el 33, 34, 35, sube un poquito, baja un poquito en porcentaje. Quienes les gustan las matemáticas, ¿qué es lo que haces? ¿Cuántos trabajadores tengo? ¿Cuál es la población económicamente activa? Y sale el porcentaje. Ya. Quienes somos un poco más acuciosos, nos gusta ver cuántos trabajadores tengo y no les creo los porcentajes. Y resulta que nuestro empleo pleno cada vez sigue perdiéndose más, porque la población económicamente activa se ajusta de acuerdo a las condiciones políticas del momento. Población económicamente activa, gente que está con trabajo y que está buscando trabajo. ¿Ya? Gente que está predispuesta a trabajar. Cuando la población económicamente activa en una sociedad que todavía está creciendo poblacionalmente baja, quiere decir que la gente ya perdió la esperanza, inclusive de salir a buscar trabajo, que es lo que estamos viviendo aquí ya varios años. La pandemia nos enseñó muchas cosas y ahí nos enseñó que la libertad laboral es esencial. Y antes de la pandemia ya habíamos identificado que los jóvenes particularmente, hablábamos en mi época, hablábamos de la estabilidad laboral y hablábamos de que después de 20 años de trabajar con el mismo empleador, ya te acreditabas el derecho a la jubilación patronal. Y que los malos de los empresarios les votaban a los trabajadores de los 19 años para evitarse eso. Pues resulta que el promedio de estabilidad laboral de las empresas en el Ecuador antes de pandemia ya estaba en 5 años. No hablamos de 10, hablábamos de 5. Y cada vez más es común encontrarnos con jóvenes. Y si estoy mal, y si ustedes consideran que hay que corregirme, háganlo. Están buscando nuevos retos y están buscando nuevas oportunidades. Y ahora hemos visto que una de las principales acciones que hace un porcentaje importante de la población joven prácticamente, cuando consigue un trabajo, es al poco tiempo ya comienza a buscar un trabajo más retador. Y la rotación laboral es impresionante. Y ahora les cuento la otra parte. Cuando tú entras a una empresa, tú entras a ver cómo te acoplas a un equipo humano de trabajo. Entonces, ya le conozco, así es del uno, así es del otro, ya más o menos nos conocemos nuestras cualidades y defectos y aprendimos a navegar juntos en el barco. Llega uno nuevo a acomodarse, a veces se acomoda, a veces no, que es una realidad, ¿no? Pero cuando ya se acomodó, el que se vaya, a esa persona le cae de perlas porque consiguió algo mejor, probablemente, una nueva oportunidad, se fue al extranjero. A la empresa le cae como piedra, porque tiene que buscar otra persona para volver a preparar y volver y que se vuelva a armar el equipo. Entonces, este tipo de cosas, cuando no hay estabilidad laboral, desde el lado empresarial tampoco es fácil, pero estamos viviéndolas. Entonces, estos mitos de que somos los empresarios los que no queremos la estabilidad es falso, porque el costo de la no estabilidad es altísimo en todas las actividades, sea agrícola, sea empresas de tecnología, sea en situaciones, tal vez las consultoras menos, porque su dinámica es de entra y sale, ¿ya? Pero eso es un poco lo que estamos jugando ahorita, es libertad contra radicalizar la no libertad. Algo comentábamos antes, eh, el tema de las de gestores de paz. Estos gestores de paz, a mí me encanta el nombre, por cierto, me parece lindísimo, romántico, propositivo, en un país aglutinado por la violencia, hablar de paz es bueno. La pregunta es cómo han funcionado en otras partes, ¿ya? Y cuando vemos el cómo han funcionado en otras partes y cómo han funcionado aquí los CDRs,
eran grupos entrenados para controlar que nadie pueda salirse de la paz que el gobierno imponía. Y aquí lo repito, hay paz en tanto y en cuanto tú no opines lo que yo, no hagas nada que esté fuera de lo que yo quiero. Si tú sales a la prensa a decir qué chévere, qué bacán que es este gobierno, hermano, yo hasta te aplaudo, te consigo un puesto. Pero si tú sales a criticarme, y conozco casos, yo te mando al SRI a ver cómo están pasando las cuentas, o si tu factura te equivocaste en la ortografía, o te mando a cualquier cosa para martirizarte. Y que además, si todo está perfecto, el costo de la auditoría te saca la utilidad del año. De forma que pasó, y pasó con un medio de comunicación al cual el presidente en su momento llamó a los empresarios, los medios de comunicación de qué viven, de la publicidad. No es un... llamó a los empresarios que pautaban en ese medio y les dijo, si ustedes siguen pautando ahí, nosotros les retiramos todos los apoyos. Hasta que le quebraron. Entonces, de ahí, de pronto estos leyes de comunicación eran gestores de paz. Paz para que nadie opine lo que yo no estoy de acuerdo que opinen. Y eso es lo que pasa en Nicaragua, y eso es lo que pasa en Venezuela. Ya Cuba es una situación incalificable, pero yo quiero regresar a Venezuela, a Nicaragua. Nicaragua es un caso bien interesante porque ya casi, casi es una dictadura perfecta. No, es una nueva forma de monarquía, porque no es de dictadura. Ya tienen plenos poderes él y la mujer, porque además es el negocio familiar. Si estás alineado conmigo, te va a ir súper bien y facturarás todo lo que quieras y tienes el apoyo del gobierno para trabajar. Si no estás alineado conmigo, anda viendo si te quedas o te mueres. Y perdón que lo ponga en esos términos. Así es Nicaragua, pero se vive en una paz. Y eso es gravísimo. Noticias de Nicaragua casi no tenemos. Todo es maravilloso. Salvo cuando nuevamente modifican la constitución para que doña Rosario tenga más poderes todavía que Daniel Ortega. Esas son las líneas en las cuales estamos viendo ya los nuevos procesos. Y hay que tener, y las elecciones, el correr elecciones no es democracia. La democracia está muy vinculada a la libertad, libertad de opinión, libertad laboral, libertad de empresa, al derecho a la libertad. Y las frases de Milei que tanto le cuestionaron por decir viva la libertad, carajo, pues qué bueno que las haya peleado y que las siga peleando y hay muchas cosas y le tocó hacer un reajuste. Sí, salió mucha gente del Estado, pero la inflación en Argentina se bajó. Ya no tienen déficit, porque para quienes no se acuerdan, algún ministro de Economía decía, pero si el déficit es normal, en el presupuesto ponemos algo, los gastos, los ingresos y lo que falta contratamos más deuda. El Ecuador ya no da para más deuda. Ya tenemos que comenzar a generar riqueza. Y la riqueza, regreso, no la generan los gobiernos. La riqueza la generamos nosotros como ciudadanos. El que siembra la papa, el que ordeña la leche, el que hace una consultoría, el que hace un mueble, es el ciudadano, es la empresa privada la generadora de riqueza. Y necesitamos, más allá de lo que pase el día domingo, necesitamos saber que los ciudadanos vamos a estar listos, no ir a alinearnos con lo que pase después del domingo, sino a decirle al gobierno, por favor, necesitamos esto, y vamos a apoyarte así para sacar esto adelante, porque ya no da para más. Y hay algo que ha sonado muchísimo esta última temporada, y tengo amigos míos con quienes hablo regularmente que me hablan de la posibilidad del voto nulo. El voto nulo es un voto democrático
El blanco no me gusta porque siempre puede haber algún comedido que me dé llenando. Hemos perdido muchísima confianza en el Consejo Nacional Electoral, pero también han hecho esfuerzos para que le perdamos más. O sea, también hay que reconocer que el trabajo del Consejo Nacional, para que no confiemos en él, ha sido arduo, sostenido. Creo que le han metido hasta plata a esto. Ya, pero llegamos a un punto en el cual, ¿qué es votar nulo? Votar nulo es un voto antisistema, básicamente. Es mi derecho. También podría decir votar nulo es lo más democrático que hay, porque le doy un voto a cada uno para que los dos estén contentos. Pero perdemos una opción de tomar una decisión. Yo personalmente estoy opuesto al voto obligatorio. No creo que el voto debe ser obligatorio si es que el 10%, 10, 5, para no está ocupada, si el 5% de la población es la que quiere ir a votar, y ese 5% va a decidir el futuro del país, pues del 95% que decidió no asumir ese espacio, tendrá que aceptarlo. Y ojo que me quedé con el 5, del 10 me bajé a la mitad, ¿ya? Porque el voto es un derecho, que aquí nos obligan, sí, pero más allá de eso, el voto es una responsabilidad. Yo me voy a la papeleta, ahora ya sin cámara, y quiero rayar donde quiera. Quiero rayar, ¿y eso qué tomará? Tomará con todo y 65, 68% de la gente repiensa el voto en urna. Y 65 medido. Yo venía dispuesto a votar por aquí, pero ¿qué pasará? ¿Será que le doy? No, pues que ayer dijo algo que me gustó. No, pero bueno, ya. Y rayo. Con todo y repensada 2 minutos. Repensamos nos gastamos 2 minutos marcando una papeleta cuyas consecuencias van a tomar al menos 4 años. Porque los cambios en las leyes a veces toman mucho más años y como los cambios de las leyes del 2015 en materia laboral le han costado más o menos a un 15, 18% de la población ya no tener empleo pleno. ¿Ya? Una decisión de 2 minutos. Si teníamos con la sábana de asambleístas que sea 5. Ese es el tema. Entonces, votar nulo es también, si bien es democrático, no es asumir la responsabilidad que ya nos corresponde como ciudadanos. En el Ecuador, voluntariamente, a partir de los 16 años, obligatorio a partir de los 18. Y si ustedes se han fijado, por cierto, no tengo 65 años, a pesar de las canas, la campaña tan fuerte que hay por todo lado, el voto del adulto mayor. Yo año tras año voy con mamá, y sí, curiosamente es año tras año, porque votamos casi todos los años. Eh, vamos juntos a votar. Mamá sí tiene más de 65, pero, y vamos juntos porque hay que apostarle al país. ¿Por qué? Por mí, primerito, por mí. Salvo que yo ya tenga mi pasaporte, mi visa y la plata para irme, porque el irse tampoco es gratis, ¿no? Indistinto en qué condiciones uno se vaya, tampoco es gratis. Eh, por mí, primerito, por mis hijos, por mi familia, por mis nietos, por mis padres. El voto es una de las armas más poderosas que tenemos para definir el futuro. El votar nulo ya es otro cantar, ya es decidir que no te importa nada, así de crudo. ¿Qué votar? Con Claudia hemos conversado un par de veces. Cada gobierno tiene sus pros, cada gobierno tiene sus contras. Todos los gobiernos tienen sus errores. Yo creo que las reformas tributarias cuando suben impuestos son un error, todas. Ya no importa ni para qué,
porque además terminan pagando burocracia, no para lo que tenían que hacer, pero estamos ahorita nuevamente en esta encrucijada y, y, lo, y yo respeto cada cual que vote por lo que, gracias, cada cual que vote por lo que crea, pero que vote por algo. O sea, decidan su voto. Tengo dos posiciones ahorita. Tengo un candidato que lleva un año y pico en el gobierno. eh, Tiene sus defectos. Probablemente yo no soy santo de su devoción, pero tiene año y medio. Y tenemos otra candidata que lamentablemente, más allá de lo que ella diga, todo su equipo cercano está vinculado a tres frentes. El un frente está en la cárcel. El otro frente están sindicados y están bajo investigación o están prófugos. Y hay un tercer frente que no está sindicado, pero por alguna razón se autoexiliaron. O sea, por un acaso me persigan porque yo sé que hay algunas cosas, me voy. Entonces, cuando vemos eso, sí me quedo pensando y digo, ¿quién mismo va a gobernar? Más allá de las discusiones de los mopeds o esas cosas que personalmente creo que estamos ya rayando en el absurdo, pero es a qué le queremos dar a quién le queremos dar nuestro futuro. Sí, no les voy a decir. Yo hubo un momento que yo me quedé, he sido más bien una línea de derecha, he estado frontalmente en ese lado, he estado inclusive creo que más a la derecha que los de la derecha, porque hasta con el partido con el cual yo aporté en la fundación y en la construcción, tuve que ir en contra con la reforma tributaria y no tuve problema en hacerlo, porque ahí llegas al punto en que ya defiendes principios y esos principios no son negociables, ¿ya? Pero estamos acercándonos a un momento en el cual, no sé cuánta gente tendremos en el Zoom, me encantaría conocer eso, y de ser posible coger esto de aquí y subirlo a un YouTube y mandarlo en mis 30 listas de difusión, me encantaría porque creo que no estamos para jugar con el futuro. Conocemos el un camino, conocemos el otro camino, más mal o bien, porque alguito tenemos un antecedente, pero estamos viendo que las líneas son claras. Las democracias en América Latina están comprometidas en varios frentes. Colombia está en una situación muy complicada. Colombia está constituyéndose nuevamente, no sé cómo les llame el señor Petro, pero gestores de paz desde el gobierno que no son más que gobiernos paralelos financiados por el gobierno para coartar la libertad. Yo me planto en la esquina de aquí arriba, pongo un departamento y estoy monitoreando permanentemente lo que pasa en este sector. Con nombres y apellidos, quién sale y quién no sale. Y ahora con tecnología es muchísimo más fácil. En Cuba lo hicieron manzana por manzana. Venezuela lo tiene y son los grupos de los GNBs. Aquí tuvimos los CDRs y no nos olvidemos de mi tocayo. Los videos que se filtraron de mi tocayo, por cierto, hasta me llevo bien con el Rodrigo Coyaguazo, pero él entrenaba, entrenaba fuerzas de choque. Se entrenaban las fuerzas de choque. No es lo que, no, lo que vivió el Ecuador, y aquí no me quedo en Quito, y lo que vivió el Ecuador en octubre del 19, eso sí es fresquito, con la memoria actual ya es lejísimos, pero está más fresco que la dolarización. Acuérdense, teníamos 17 provincias completamente aisladas las unas de las otras. Había restricción en movilidad de alimentos para coger lo básico para todos. Había provincias que no tenían acceso a combustibles. Bueno, ya para que no se hagan gases de efecto invernadero. Pero un detalle,
También se bloquearon pasos para el oxígeno a hospitales, medicinas, Cuenca. En Ambato pretendieron contaminar el agua potable. O sea, ¿qué está pasando? ¿Queremos regresar a eso? El señor, yo sé que el señor Isa no me quiere mucho, porque además, él dice que no estuvo, pero ahí al frente estaba. Pero, y yo en esa época recuerdo que él decía, a mí Vargas no me quita un segundo de sueño, que era el presidente de CONAIE. Y yo decía, señor Isa, Leonidas, yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé de dónde viene, conozco a la familia. Él es un tipo que me preocupa y me sigue preocupando. Y en el 22 tuvimos la misma situación, en donde el amigo Gary Espinosa quería negociar para todo el mundo los créditos con donación de créditos. Perdón, también sale de sus bolsillos, ¿ah? Y de los míos. También sale de ahí. Que no queremos de 5,000, que queremos de 10,000. Luego nos enteramos que porque la deuda de él era de más de 5, entonces había que ver que él también entre en la negociación. Pero 130 millones de dólares, yo no sé qué tanto los visualizan ustedes. Porque ese es el otro tema. Aquí hablamos de millones, miles de millones, y como que no pasa nada. Y cuando hablamos de corrupción en los 10 años, y ahí viene una corrupción que es curiosa porque hay que entenderle, porque el BID hizo un estudio bien interesante y hablaba de 70,000 millones. La gente se quedó con los 70,000 millones creyendo que estaba en billete sobre billete. Tanta corrupción es la que se roba el billete como el funcionario que se guarda el papelito para que un negocio no camine o que alguien no salga adelante. En los 70,000 millones, 40,000 eran sobreprecio, billetes. 30,000 eran ineficiencia administrativa, que está cuantificada como corrupción. Que la gente que no te paso el papel, que hay este proyecto, pero déjale ahí porque todavía no me ha pasado ninguna coima y si no me da, no pasa. Eso también es corrupción. No es solamente el billete sobre billete. Y eso es lo que estamos en el día a día. Yo creo que tengo algunos años más que algunos, pero les digo honestamente, tengamos muy presente qué es lo que vamos a votar. Cada uno está en su derecho de rayar como quiera. Y digo cómo, no solo dónde, porque algunos rayan en el casillero del uno, en el casillero del otro, otros hacen dibujitos, como quiera. Pero pensemos que estamos jugándonos el futuro y tal vez los únicos que no puedan, no se estén jugando el futuro sean los que tengan ya arreglado todo para poder irse a vivir con las mismas condiciones que, me imagino, si te vas a vivir en peores condiciones, es una locura, pero al menos con las mismas condiciones que están aquí, vivir en fuera, me parecería desquiciado. El Ecuador nuevamente está en una encrucijada, la vivimos hace un año y medio, la vivimos en el 21, tuvimos una muy parecida, parece que, y aquí lo que vamos a necesitar, a partir del día 14 de abril, mensaje para todos, a partir del día 14 de abril, es indistinto el resultado, reconocer que solamente los ciudadanos somos los que sacamos adelante los países, no son los gobiernos. En el Ecuador salimos adelante a pesar de los gobiernos. Inestabilidad tributaria, inestabilidad normativa, inestabilidad, ni siquiera inestabilidad laboral, simplemente se va para abajo. Hay un bloqueo laboral que necesitamos una reforma. Tenemos, algunos de los trabajos del 19 están vigentes y del 19 acá, uno de los modelos de contratos que se crearon permitieron crear 150,000 nuevos empleos. 150,000, no es la solución, pero es una autopista al lado de lo que estábamos creando que era en negativo. Nunca dejen de cuestionar al poder, nunca dejen, no importa quién sea, nunca dejen de cuestionar al poder, nunca dejen de defender y mantener sus principios, porque eso es lo que nos hace ciudadanos. Ya lo que rayemos el día domingo ya es otra historia. Gracias.